Bueno, estoy de vuelta con Latinoamérica en 5/8, un podcast donde aprendemos acerca de la tradición musical latinoamericana, sus influencias, contexto histórico y sociopolítico, así como sus máximos exponentes y géneros musicales. Mi nombre es Daniela Zambrano y no queda más que pedirles que se pongan cómodos y disfruten de este interesante viaje a través de nuestra música. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Latinoamérica en 5/8. Gracias por volver aquí a escuchar mi contenido. Es algo que hago con todo el amor hacia la música, la tradición y por supuesto hacia ustedes. Aprovecho para recordarles que pueden interactuar en las diferentes plataformas donde se encuentra publicado este proyecto, exponer sus puntos de vista y si quieren que hable de algún tema en específico, por supuesto, relacionado con la temática del podcast, también pueden ponerlo allí en comentarios. Yo con mucho gusto haré mis investigaciones correspondientes para que hablemos del tema. Y precisamente esto me lleva también a hacerles la aclaratoria que usualmente hago. Y es que mi contenido no tiene carácter investigativo formal. Se basa en libros, artículos, trabajos de grado y otras investigaciones que leo previamente a escribir mis episodios. Además, por supuesto, de las entrevistas que hago a los exponentes de la música y la tradición de cada país con el fin de tener información, digamos, más de primera mano. Bueno, una vez aclarado todo, me gustaría empezar a hablarles finalmente de lo que venimos a hablar hoy. Venezuela. Y me disculpan si romantizo un poco el tema, pero Venezuela es mi tierra, Venezuela es de donde vengo. Así que aprovecho para tirarle un poquito de flores. Venezuela está ubicada al norte del sur. Tiene las costas del Mar Caribe, paisajes inimaginables que van desde playas paradisíacas hasta la caída de agua más alta del mundo, sí, el Salto del Ángel, pasando por páramos de increíble variedad en flora, fauna y vegetación. Tiene región andina, región de llanuras, región costera. ¿Qué les puedo decir? Venezuela es una tierra hermosa, increíble. De hecho, aquí les puedo mencionar un dato curioso acerca de su nombre. Y es que esta tierra fue descubierta en la tercera expedición de los españoles. Amerigo Vespucio, o su nombre en italiano, Amerigo Vespucci, él viajaba con Colón en todas sus expediciones y él fue quien identificó por primera vez que las tierras a las que habían llegado no eran pertenecientes al continente asiático, sino que eran otro continente, el cual más tarde fue nombrado América en su honor. Bueno, este hombre fue partícipe del bautizo de Venezuela, de darle nombre a nuestra tierra, porque él observó, mientras se acercaban al Golfo de Venezuela, las pequeñas casitas construidas sobre el agua, y este paisaje le recordó a la ciudad italiana de Venecia. Entonces, al inicio la llamaban Veneziola, que sería algo así como Piccola Venezia o Pequeña Venecia. Ya después, en su adaptación a nuestro idioma, quedó como Venezuela. Esta historia, por supuesto, tiene sus contradicciones y otros puntos de vista, pero haciendo mis investigaciones me encontré con que la más apoyada y avalada por los historiadores es esta. Ok, entonces la Piccola Venecia, descubierta en el tercer viaje de Colón a nuestro continente, se encontraba habitada por indígenas, como bien sabemos. Pero leyendo un artículo de una profesora del Departamento de Antropología y Sociología de la Universidad de los Andes de Venezuela, ella habla de la historia de la población indígena con la que se encontró Colón en su viaje. Puedo hacer como una pequeña conclusión acerca de esto, y es que el territorio venezolano estaba habitado por gran variedad de etnias aborígenes, cada una con sus costumbres, tradiciones, lengua y preceptos, lo que hizo bastante más fácil la penetración de los españoles a nuestra cultura. Algo así como no estábamos tan unidos, digamos. Esto, por supuesto, lo comparo con países como México,
en donde la triple alianza del Imperio Azteca tenía una fuerza consolidada. Por supuesto, en cuanto a la organización social y política, desde mi punto de vista, claro está, a mí me parece que era bastante evolucionada esta civilización. Pero claro, esto no le impidió a los españoles la entrada a sus tierras, ni la conquista, ni mucho menos la derrota y disolución del Imperio Azteca en 1521, que por cierto, como dato curioso, los españoles lograron esta derrota gracias a la alianza que tuvieron con algunos pueblos indígenas mexicanos. Así que perfectamente podemos decir que aquí cabe la máxima latina utilizada por Julio César en la época del Imperio Romano: divide y vencerás. Ok, volviendo a Venezuela. Tenemos pues que las etnias más representativas se encontraban por regiones. Por ejemplo, en los Andes, de donde orgullosamente yo vengo, se asentaban los timotucuicas, en el occidente los pemones, en la cuenca del lago de Maracaibo los guajiros, en el oriente los caribes, en los llanos los guaraos, en la desembocadura del río Apure los otomacos y en la zona del Amazonas los yanomami. Como podrán ver, he mencionado gran número de etnias y estas no son su totalidad, porque de verdad existen muchas más. Solo que mi objetivo haciendo esta mención es que tengamos una idea de la gran diferencia que podría haber entre una etnia y otra y de qué manera esto acelera el proceso de conquista, mestizaje, interculturalidad y bueno, al final todo lo que nos trajo aquí. Entonces, habiendo mencionado ya algunas de las etnias asentadas en Venezuela, podemos tener una idea del panorama cultural del país antes de la conquista. Para ser honesta, en todos los países me encuentro con muy poca información acerca de las manifestaciones musicales de los pueblos indígenas. Quizás porque no hay tanta documentación al respecto. Quizás porque muchas de estas etnias se desarrollaron más en actividades como el comercio, la pintura, la cerámica, la arquitectura. Pero de algo sí estamos totalmente seguros, y es que la música en estas culturas era algo inherente a las demás actividades, como a la agricultura o a los rituales religiosos. Lo que varía entre ellas son los instrumentos y las características rítmicas y melódicas de sus manifestaciones. Por ejemplo, leía en un foro que a los timotocuicas se les diferenciaba la música porque su ubicación geográfica era la montaña. Por ende, un clima frío que trae como consecuencia un estado de ánimo, digamos, apaciguado, melancólico, triste. Entonces su música era mucho más melódica, larga, suave, mayormente con instrumentos de viento, a diferencia, por ejemplo, de los caribes, una etnia ubicada en plena costa, con mucho calor, diferentes materiales para construir sus instrumentos, diferentes actividades de subsistencia, y así perfectamente se mantienen este tipo de comparaciones hasta la actualidad, ¿no? Siempre las manifestaciones culturales responden en un alto porcentaje a la ubicación geográfica de la población. Ya después vienen aspectos como religión, ideología, entre otros. Y bueno, aprovecho para mencionar algunos de los instrumentos de las etnias indígenas venezolanas en general. Eran instrumentos en su mayoría de viento, como flautas y quenas, construidos con bambú. Esto en el caso de los indígenas de los Andes, pero también tenemos más hacia la costa y los llanos instrumentos idiófonos, como las maracas, los cascabeles, el palo de lluvia, entre otros. No quiero decir con esto que unos utilizaban unos instrumentos y otros no, porque en realidad era de acuerdo a las necesidades que tenían ellos de comunicar a través del ritmo, comunicar a través de la melodía. Pero es más o menos como de acuerdo a su ubicación geográfica qué tanto utilizaban cada uno de estos tipos de instrumentos. Entonces nada, tenemos claro que los rasgos de las manifestaciones musicales de los nativos de la época preconquista son todos muy similares a los rasgos de las etnias repartidas por todo el continente.
Pero lo que quisiera resaltar un poco es la cuestión de la diversidad cultural entre ellos, cosa que se da más que todo porque estamos abordando un país muy grande, que tiene prácticamente todos los escenarios geográficos que permiten que cada comunidad se diferencie lo suficiente como para crear su propia identidad. Algo que pasa muy poco con los países pequeños de Centroamérica o con las mismas islas. Son territorios acobijados por un solo tipo de clima y la división es menos notoria. Y bueno, para despedirme me gustaría compartirles algo con lo que me topé en medio de mis lecturas. Algo que no es para nada musical, pero quiero compartirlo. Y es que, según algunos historiadores, se cree que la arepa, el plato tradicional venezolano, fue inventado por los timotocuicas, porque sus actividades agrícolas se centraban en el cultivo de maíz y tubérculos. Y bueno, parece que desde estos tiempos ellos realizaban esta preparación, lo cual me llena de mucho orgullo porque esta etnia pertenece a la región de donde vengo, los Andes. Así que voy a decir un gran de nada por haberles dado a conocer la arepa a todos ustedes. Y bueno, quizás podríamos darle fin a la discusión entre Colombia y Venezuela sobre quién inventó este delicioso plato tradicional. Pero bueno, volviendo a lo que nos concierne, en el próximo episodio identificaremos de qué manera la influencia africana se hizo presente en las manifestaciones musicales tradicionales de Venezuela, cómo llegaron, en qué regiones se asentaron y muchos datos que nos permitirán ahora sí empezar a navegar el mundo de la música tradicional venezolana, teniendo claros sus orígenes e influencias. Hasta el próximo episodio.